Hola y bienvenido a Joint Effort, una clase de capacitación preoperatoria sobre reemplazo total articular para caderas y rodillas. Primero, me gustaría comenzar agradeciéndole por elegir Orlando Health como su destino de colocación articular total. La información de esta presentación le ayudará a prepararse adecuadamente para su próxima cirugía. Esta es una gran oportunidad antes de la cirugía para preparar su hogar, su cuerpo y educar su mente. El propósito de esta clase es ayudarle a prepararse para su cirugía de reemplazo articular. No pretende reemplazar la información que le brinde su cirujano. Su equipo médico podrá ajustar algunas de las recomendaciones de acuerdo con sus necesidades personales. Asegúrese de contactar a su cirujano si tiene preguntas sobre su cirugía. Primera parte. Su preparación para la cirugía. Preparación para la cirugía. Asegúrese de proporcionar a su cirujano todas las autorizaciones necesarias antes de su cirugía, al menos 1 o 2 semanas antes de la fecha de la misma. Asegúrese de conocer los beneficios de su seguro. Número 1. Llame a su seguro para consultar temas sobre copagos, deducibles, cobertura de equipos o medicamentos para su alta. Número 2. Asegúrese de programar el transporte con su familia y amigos. Es posible que el transporte no esté cubierto y se considerará un gasto extra si el hospital tiene que gestionarlo. Tenga en cuenta que su alta será un día después de su cirugía. Por lo general, si vive solo, los seguros no lo consideran una buena razón para mandarlo a un centro de rehabilitación o de cuidados especializados. Por lo tanto, asegúrese de tener una plática adecuada con su cirujano sobre su situación de vida o si planea ir a un centro de cuidados especializados. Antes de la cirugía, debe inspeccionar su casa. Elimine los objetos con los que pueda tropezar, como alfombras pequeñas y cables eléctricos. Elija una silla, de preferencia con reposabrazos, que sea cómoda y fácil para sentarse y levantarse. Puede colocar cojines, almohadas firmes o cobijas en muebles bajos para tener un asiento elevado. Coloque una mesa pequeña junto a su silla para que pueda alcanzar fácilmente los artículos que necesite, como su teléfono o el control remoto. Pida a sus familiares o amigos que muevan los muebles que le impidan moverse cómodamente con su andadera. Finalmente, piensa en cómo va a entrar a su casa. ¿Tiene que subir escalones? ¿Tiene un barandal de apoyo? Si no es así, es posible que deba instalar uno. Utilice un tapete de baño con base de goma para evitar resbalones y caídas. Si no tiene barras de apoyo ni regaderas de baño de mano, considere instalarlos. Un banco de baño y un cómodo son útiles para bañarse y usar el inodoro. Puede ser útil preparar comidas que pueda congelar y preparar fácilmente después de la cirugía. Coloque los artículos que usa frecuentemente en una repisa o superficie de fácil acceso que esté al menos a la altura de la cintura. Le será difícil acostarse en o levantarse de una cama demasiado alta o demasiado baja después de la cirugía. Puede usar elevadores de cama de madera o plástico resistente para elevarla colocándolos debajo de las patas de la cama. En general, puede encontrarlos en tiendas del hogar. Si vive en una casa de 2 pisos, es posible que necesite poner una cama y cualquier artículo esencial en el primer piso. Equipo doméstico que necesitará. Se recomienda un cómodo elevado para cualquier persona que se someta a un reemplazo articular de las extremidades inferiores. Si se somete a un reemplazo de cadera, rodilla o tobillo, necesitará una andadera. Tenga en cuenta que su andadera debe tener ruedas delanteras, como se muestra arriba. No se permiten andaderas con 4 ruedas. Los equipos de adaptación.
como los deslizadores para calcetines, alcanzadores, agarradores y elevadores de piernas pueden ser útiles y brindar independencia durante la recuperación. Estos artículos normalmente no están cubiertos por su seguro. Sin embargo, se pueden comprar en su tienda local de productos médicos o en línea en sitios como Amazon.com. Apoyo de un cuidador. Necesitará que alguien lo acompañe las 24 horas del día durante la primera o segunda semana después de la cirugía, dependiendo de su cirujano. Recibirá servicios de atención médica a domicilio o asistirá a fisioterapia ambulatoria. Por lo tanto, necesitará que un amigo o familiar lo lleve a estas citas y lo ayude con el mantenimiento de su hogar. Cita para exámenes previos al ingreso. Su evaluación previa a la cirugía se programará en el centro quirúrgico del hospital. En esta cita se le realizarán varios exámenes, como un electrocardiograma, análisis de laboratorio, una prueba de detección de SARM, examen de detección con hisopo nasal y una autorización cardíaca o médica necesaria para su cirugía. Estos exámenes serán solicitados por su médico o cirujano. Deberá suspender los medicamentos anticoagulantes y los suplementos conforme a las indicaciones de su cirujano y la enfermera de preingreso. Normalmente, esto se realiza de 2 a 4 semanas antes de la cirugía. Asegúrese de traer su identificación y tarjeta del seguro médico a todas las citas. Prevención de infecciones preoperatorias. Nuestra piel es la primera línea de defensa contra las infecciones. Contiene gérmenes o bacterias de forma natural, que reducen el riesgo de infecciones. Usted tendrá que usar clorhexidina durante varios días antes de la cirugía. Recibirá instrucciones específicas sobre cómo y cuándo usar este jabón. Se lo entregarán en su cita de exámenes previos al ingreso. La dieta y la nutrición son muy importantes para el proceso de recuperación. Asegúrese de consumir cantidades adecuadas de proteínas para la cicatrización de las heridas antes y después de la cirugía. Recomendamos 1 gramo de proteína por cada kilo de peso corporal. Aquí se incluye la pirámide alimenticia para ayudarle con la elección de alimentos. Recuerde comer sano y evitar los alimentos con alto contenido de sodio. Comer frutas y verduras a diario ayudará a prevenir el estreñimiento causado por la anestesia y los analgésicos. Hidratación adecuada. Es importante que se mantenga bien hidratado antes de la cirugía. El agua es esencial para nuestro cuerpo porque cumple muchas funciones. Ayuda a diluir la sangre y a mover los nutrientes. Transporta los desechos de las células y elimina toxinas. Ayuda a eliminar la anestesia y a prevenir el estreñimiento. El día antes de la cirugía, limite su consumo de cafeína y evite consumir alcohol 48 horas antes de la cirugía. Controle su diabetes antes de la cirugía. La diabetes puede aumentar el riesgo de desarrollar alguna complicación después de la cirugía, si no se controla. Con el tiempo, puede provocar el endurecimiento de las arterias y el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que dificulta la cicatrización de las heridas. El estrechamiento reduce el vital flujo sanguíneo y el oxígeno, lo que puede retrasar el proceso de cicatrización. Evite los alimentos envasados, que están llenos de azúcares, sales y conservadores. Una dieta saludable ayudará a regular los niveles de glucosa en sangre y acelerar el proceso de cicatrización. Una vez que le hayan dado de alta del hospital, continúe el monitoreo de su diabetes, controlando sus niveles de azúcar en sangre conforme lo indique su médico.
tomando sus medicamentos para la diabetes u otros tratamientos según lo prescrito por su médico tratante, manteniendo una dieta saludable, manteniéndose hidratado, haciendo ejercicio cuando su médico lo autorice. Tabaquismo y la cirugía. Fumar interfiere con la circulación sanguínea al contraer los vasos sanguíneos que transportan oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. Cuando estos vasos se contraen, se genera un flujo sanguíneo deficiente a la zona afectada, lo que retrasa el proceso de cicatrización y aumenta el riesgo de infecciones. Debe dejar de fumar al menos 4 semanas antes de la cirugía. Se le hará una prueba de nicotina en el organismo. Si la prueba resulta positiva, podría retrasarse la cirugía. Ejercicio preoperatorio. Comprometerse con un programa de ejercicio antes de la cirugía tiene muchos beneficios. Los estudios demuestran que los pacientes que hacen ejercicio de manera regular antes de la cirugía obtienen mejores resultados que quienes no lo hacen. Aproveche la oportunidad antes de la cirugía para crearse un buen hábito de ejercicio y mejorar su fuerza, amplitud de movimiento y salud general. Si necesita ayuda individualizada, disponemos de programas preoperatorios llamados Prehab. Contacte a su fisioterapeuta o terapeuta ocupacional para obtener más información sobre cómo prepararse para la cirugía. Parte 2. ¿Qué esperar y qué llevar el día de su cirugía? ¿Qué llevar al hospital? Al preparar su maleta para el hospital, asegúrese de incluir ropa cómoda y holgada y zapatos antiderrapantes. Es preferible usar ropa con cintura elástica, como pants, pantalones de pijama o shorts. Asegúrese de no incluir chanclas ni sandalias, ya que pueden aumentar el riesgo de caídas. Traiga un equipo de presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP, por sus siglas en inglés, si usa uno para la apnea del sueño. Lentes, prótesis dentales o audífonos, si los usa. Artículos de aseo personal, si los prefiere. De lo contrario, se le entregarán los artículos generales del hospital. Y deje todos sus objetos de valor en casa, incluyendo joyas, medicamentos, tabletas y computadoras. Recuerde tomar su último baño con clorexidina. Si corresponde, puede tomar los medicamentos autorizados con un pequeño sorbo de agua. No se aplique lociones, colonias, perfumes ni desodorantes. Siga las instrucciones para quitarse esmalte de uñas o uñas postizas. Su cuidador podrá acompañarle en el preoperatorio y posteriormente en la sala de recuperación. Sus familiares y amigos deberán permanecer en una sala de espera y podrán recibir información actualizada a medida que avance la cirugía. Durante el preoperatorio, es posible que lo lleven al área preoperatoria durante aproximadamente 2 horas. Su personal preoperatorio revisará su historial médico y medicamentos. Revisará sus instrucciones por adelantado. Le ayudará a ponerse una bata quirúrgica. Le colocará las vías intravenosas. Le ayudará a establecer un umbral de dolor tolerable. Y le informará sobre sus procesos y objetivos preoperatorios. Su anestesista se reunirá con usted en su habitación para repasar cualquier procedimiento que se le realice. Tipo de anestesia. Usted se reunirá con su anestesiólogo en la área preoperatoria antes de la cirugía para hablar sobre sus opciones de anestesia. Es posible que reciba anestesia general o raquidia. Con la anestesia general, recibirá un gas anestésico, inhalado con sedación intravenosa e intubación. Es posible que tenga sueño, pero podrá sentir y mover las piernas al despertar. O
Con la anestesia raquídea, se le inyectará un anestésico en la espalda para adormecerlo de la cintura para abajo. Junto con sedación intravenosa, probablemente estará más alerta después de la cirugía, pero es posible que no pueda sentir ni mover las piernas durante un par de horas. Para quienes se sometan a un reemplazo total de cadera, el tiempo estimado de la cirugía es de 2 a 3 horas. El cirujano determinará el tipo de implante. Sin embargo, todos los implantes consistirán de los mismos componentes: un componente acetabular, un revestimiento de plástico, una cabeza femoral y un vástago femoral. Para quienes se sometan a un reemplazo total de rodilla, el tiempo estimado de la cirugía es de aproximadamente 2 horas, y el tipo de implante también lo determinará su cirujano. Los implantes consistirán de un componente femoral, un revestimiento de plástico, un componente tibial y un componente rotuliano. Al finalizar la cirugía, su cirujano se comunicará con su cuidador para informarle sobre el progreso del procedimiento. Será trasladado a la sala de recuperación. Se le tomará una radiografía. La enfermera de la sala de recuperación se comunicará con su cuidador y lo invitará a regresar a la sala de recuperación para acompañarlo hasta la siguiente fase de atención. Manejo del dolor. Durante su estancia, se le pedirá que califique su dolor en una escala del 0 al 10. 0 representa ausencia de dolor y 10 representa el peor dolor posible. No es realista estar en nivel 0. Se le administrarán analgésicos según sea necesario, para que al momento del alta solo tenga molestias tolerables. Vendajes quirúrgicos y cierre de incisiones. Se utilizarán diversas técnicas para ayudarle a controlar el dolor después de la cirugía. Una técnica muy eficaz se denomina bloqueo nervioso periférico. Es un procedimiento que realiza el anestesiólogo justo antes de la cirugía, en el que se administra una inyección de anestésico cerca de los nervios que afectan la articulación que se va a operar. Tenga en cuenta que un bloqueo nervioso de rutina dura de 12 a 24 horas. El anestesiólogo podrá incluir a la inyección un medicamento llamado Exparel. Un bloqueo nervioso con Exparel puede durar hasta 72 horas. Si le han administrado Exparel, le entregarán una pulsera verde a su lado, como se indica arriba. Deberá usarla en la muñeca durante 4 días después de la cirugía como medida de seguridad. Su propósito es advertir a otros profesionales de la salud que no administren medicamentos similares que causan toxicidad. La pulsera incluye el nombre del medicamento y la fecha y hora en que podrá quitársela. Los cirujanos podrán usar los siguientes productos para cerrar la piel. Número 1. Perineal, un adhesivo cutáneo con una malla sobre él. Número 2. Aquacel, un vendaje impermeable que absorbe y retiene fluidos y bacterias. Número 3. Un vendaje Pico, un vendaje impermeable con terapia de presión negativa para heridas. Mepilex, un vendaje autoadhesivo, suave, de silicona y antimicrobiano. Número 5. Un cierre Zipline, un dispositivo que mantiene unido el borde de la incisión para que la piel pueda cicatrizar. Esto se aplica además de puntos, suturas o grapas. Después de la cirugía, es posible que tenga uno o más de estos dispositivos en las piernas. Dispositivos de compresión secuencial.
que son mangas inflables que se aplican a las piernas para ayudar a prevenir la formación de coágulos de sangre. Una almohada de abducción que puede usarse en reemplazos de cadera para prevenir la dislocación de la cadera inmediatamente después de la cirugía. Un inmovilizador de rodilla que puede usarse en pacientes que requieren soporte adicional para la rodilla después de la cirugía. Meds to Beds. Su cirujano podrá utilizar un programa de entrega inmediata de medicamentos en la cama, Meds to Beds, en inglés, a través de la farmacia del hospital al solicitar sus medicamentos postoperatorios. De ser así, estos medicamentos podrán entregarse en la cama antes del alta. Si decide usar su farmacia local, tenga en cuenta que deberá llevar consigo la receta impresa de analgésicos a dicha farmacia. Los narcóticos no se pueden solicitar por teléfono o fax ni enviar electrónicamente. Lo que necesita saber después de la cirugía. Su equipo de atención ortopédica estará compuesto por su cirujano ortopédico, un médico internista, su enfermero o enfermera, su auxiliar de enfermería, un fisioterapeuta, su coordinador de atención médica, también conocido como planificador de alta, y el coordinador clínico de ortopedia de su hospital. Ingreso a la unidad. Si planea quedarse 1 o 2 noches después de la cirugía, ingresará a la unidad de enfermería. El equipo de atención médica hará todo lo posible para que se sienta lo más cómodo posible, como tratar su dolor y mejorar su dieta cuando sea seguro. El equipo de enfermería continuará monitoreándolo durante su estancia. Por lo general, se toman sus signos vitales aproximadamente cada 4 horas. A menos que tenga un problema médico, se le ayudará a levantarse de la cama el día de la cirugía, entre 1 y 4 horas después de llegar a su habitación. Cuanto antes se levante y se mueva, menos probabilidades tendrá de desarrollar complicaciones. También se le proporcionará un espirómetro incentivador que le ayudará a prevenir la neumonía y a limpiar sus pulmones. Su informe de turno, también conocido como el cambio de turno de enfermería, se realizará entre las 6:45 y las 7:45 AM y PM. Fisioterapia después de la cirugía. Los pacientes que se sometan a un reemplazo articular de extremidades inferiores tendrán evaluaciones y sesiones de fisioterapia durante su estancia en la sala de recuperación. Normalmente, esto comienza 1 hora después de ingresar a la sala de recuperación. El terapeuta iniciará el proceso de rehabilitación con entrenamiento de movilidad con su andadera con ruedas. Usted y su cuidador también recibirán instrucciones sobre su rutina de ejercicios en casa y sobre las reglas específicas conocidas como precauciones articulares. Seguridad contra caídas. Es importante que siempre pida ayuda al levantarse de la cama o caminar. Recuerde, aunque pueda hacer algunas cosas por sí mismo, es importante tener en cuenta que acaba de someterse a una cirugía, que algunos de los medicamentos que esté recibiendo pueden causarle somnolencia y que podría haber recibido un bloqueo nervioso que le adormeció parte de la pierna. Por lo tanto, asegúrese de pedir ayuda siempre. Use su andadera en todo momento y tenga a alguien cerca que lo vigile. Y utilice las alarmas de la cama y la silla. Prevención de la neumonía. Es importante prevenir la neumonía después de la cirugía. Se le entregará un espirómetro incentivador e instrucciones sobre su uso. El objetivo es lograr una respiración lenta y sostenida. Esto debe hacerse de 10 a 15 veces por hora,
mientras esté despierto durante los primeros días posteriores a la cirugía. Prevención de coágulos de sangre. Existen varias maneras de prevenirlos. Su cirujano le recetará un anticoagulante que iniciará después de la cirugía. La enfermera le colocará medias de compresión llamadas medias TED y un dispositivo VenaFlow en la parte inferior de las piernas. La mejor y más efectiva forma de prevenir los coágulos de sangre después de la cirugía es simplemente caminar. Durante el día, intente levantarse y caminar cada hora. Moverse de forma temprana y regular después de la cirugía ayuda a prevenir complicaciones postquirúrgicas como coágulos de sangre y estreñimiento. Las flexiones de tobillo son un buen ejercicio para ayudar a mover la sangre en la pantorrilla, lo que ayuda a prevenir los coágulos de sangre. Prevención del estreñimiento. La anestesia, los narcóticos, la disminución de la ingesta de líquidos y la falta de actividad son las principales causas del estreñimiento. Una alimentación adecuada con abundantes frutas y verduras, así como beber líquidos, ayudará a prevenir el estreñimiento. Otras sugerencias incluyen ablandadores de heces y laxantes como Colace, Miralax y leche de magnesia. Sugerimos comenzar a tomar uno de estos medicamentos el día después de la cirugía. Prevención de infecciones. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir infecciones. La mejor forma para lavarse las manos es mojarlas con agua y aplicar jabón. Luego, hacer espuma y frotarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagar. Asegúrese de cambiar y lavar las sábanas y colchas con frecuencia. El día después de la cirugía, también conocido como el primer día postoperatorio, se le harán análisis de sangre temprano en la mañana. Una persona le ayudará a levantarse de la cama para realizar actividades de higiene, como cepillarse los dientes y vestirse. Su cirujano o su equipo quirúrgico lo visitarán en su cama. Su equipo de coordinación de atención médica se pondrá en contacto con usted para informarle sobre cualquier necesidad que pudiera tener al darlo de alta, como equipos o la organización de servicios de atención domiciliaria o ambulatorios. Si tiene drenajes, se los retirarán antes de que le den de alta. El equipo de fisioterapia lo visitará en algún momento de la mañana. Es posible que quieran volver a trabajar con usted después del almuerzo. Expectativas tras recibir el alta hospitalaria. Al momento del alta, caminará con una andadera. Tenga en cuenta que el progreso de la terapia es individualizado, pero entre más se preocupe por sí mismo, mejores serán los resultados y más rápido alcanzará sus objetivos. Se le entregará un resumen posterior a la consulta, también conocido como su documentación de alta. Este documento le explicará las instrucciones para el alta e incluirá qué tipo de vendaje se utilizará, cómo cuidar su incisión, cuándo puede bañarse, cualquier signo o síntoma que debe reportar a su cirujano. A menudo recomendamos jabón antibacteriano para ayudar a reducir las bacterias en su piel. No se le permite meter la incisión en tinas de baño, piscinas, jacuzzis, lagos ni océanos hasta que su cirujano le dé el visto bueno. Y no aplique ningún ungüento, crema, loción ni polvos alrededor de la incisión, ya que esto podría aumentar el riesgo de infecciones. Cuidado de la incisión. Es normal que presente hinchazón en la pierna o el pie, moretones alrededor de la rodilla o la cadera, enrojecimiento alrededor de la incisión quirúrgica, supuración transparente o con sangre. No es normal que presente aumento de la temperatura o enrojecimiento alrededor de la herida, aumento significativo del dolor,
supuración de la herida turbia, de color blanco, amarillo o verde, o con mal olor, fiebre, escalofríos o sudores nocturnos. Si presenta alguno de estos síntomas, debe llamar a su cirujano inmediatamente. Su cirujano le pidió que no programara tratamiento dental 6 semanas antes de su próxima cirugía y tampoco entre 8 y 12 semanas después de la cirugía. Las emergencias dentales, como un absceso o una fractura dental, deben atenderse lo antes posible. Su cirujano o el dentista le recetarán un antibiótico antes de cualquier procedimiento dental o invasivo, como una colonoscopía, después de su reemplazo articular. Para las citas postoperatorias, haga un seguimiento con el cirujano, de acuerdo con lo indicado, a más tardar en 2 o 4 semanas, o con su médico de cabecera o especialista a más tardar 1 o 2 semanas después. Contacte a su cirujano si presenta hinchazón o dolor excesivo en las piernas, fiebre de 38 o más, o una apariencia pálida u oscura en la pierna o el pie. Si tiene dolor en el pecho, dificultad para respirar, taquicardia o si la pierna o el pie se le pone azul, llame al 911. Actividades después de la cirugía. Debe aumentar su actividad diaria, como caminar más, realizar ejercicios de recuperación e incorporar gradualmente sus quehaceres domésticas. Planee más periodos de descanso a lo largo del día, ya que es normal que se canse fácilmente después de su cirugía. Hable con su cirujano sobre cuándo es seguro regresar al trabajo, reanudar el ejercicio, manejar un auto, tener relaciones íntimas y suspender cualquier precaución relacionada con la cadera o la rodilla. La mayoría de las personas puede volver al trabajo en un plazo de 4 a 6 semanas y las relaciones íntimas suelen reanudarse en un plazo de 6 a 12 semanas. Sin embargo, primero deberá obtener la autorización de su cirujano. ¡Ánimo! Solo quedan unas cuantas diapositivas para terminar su clase de información preoperatoria. Aquí encontrará algunos consejos finales sobre precauciones después de una cirugía de reemplazo de cadera y rodilla. Después de un reemplazo de rodilla, lograr la extensión de la rodilla es uno de los objetivos más importantes. Como se muestra en la imagen superior derecha, la posición para promover la extensión completa es con una pequeña toalla enrollada colocada debajo del tobillo del lado operado. Como precaución, no descanse con una almohada u otro soporte detrás de la rodilla flexionada, ya que esto permitirá que la rodilla se endurezca en la posición flexionada y aumentará el riesgo de formación de coágulos de sangre. Es común que la parte inferior de su pierna se hinche. Para reducir la hinchazón en la parte inferior de su pierna y el pie, elévela durante unos 30 minutos, 2 o 3 veces al día, utilizando varias almohadas o una almohada en cuña que mantenga la rodilla recta. Después de una cirugía de reemplazo de cadera, los pacientes deben tener precauciones o evitar ciertas posiciones. Estas precauciones suelen durar 6 semanas. Sin embargo, consulte con su cirujano para que le brinde instrucciones específicas. Si su reemplazo de cadera se realiza con un procedimiento lateral o posterior, generalmente hay 3 posiciones restringidas que deben evitarse. En primer lugar, no flexione la cadera más de 90 grados, como al inclinarse hacia adelante. Por lo tanto, evite sentarse en asientos muy bajos. En segundo lugar, no cruce las piernas. Mantenga un espacio pequeño entre las rodillas, especialmente al pasar de estar sentado a estar de pie o al acostarse. Y en tercer lugar,
No gire la cadera operada hacia adentro de forma excesiva. Esto significa evitar la posición de pies hacia adentro al caminar o al girar. Los pacientes que se someten a un reemplazo de cadera con un procedimiento anterior generalmente deben seguir dos precauciones. Primero, no extienda excesivamente la cadera, como se muestra en la imagen de la izquierda, ya que esta posición ejercerá presión sobre la incisión anterior de la cadera. Segundo, no haga una rotación externa excesiva de la pierna operada. Esto se conoce comúnmente como la posición de marcha de pato o posición de pie de pato. Por lo tanto, cuando quiera girar estando de pie, levante los pies para evitar pivotar sobre la pierna operada. Seguridad de la andadera. Finalmente, puede traer su andadera con ruedas delanteras al centro quirúrgico para usarla después de la cirugía, si la obtuvo antes de la misma. Su fisioterapeuta se asegurará de que esté correctamente ajustada. La altura de la andadera debe estar en el pliegue de su muñeca cuando los brazos descansen a los costados cuando esté de pie. Tenga en cuenta que no se recomienda el uso de una andadera con 4 ruedas y asiento, comúnmente conocida como una caminadora. Ha completado su capacitación preoperatoria. Para obtener crédito por esta capacitación, escanee el código QR que aparece en pantalla y complete la prueba de conocimientos. Si tiene alguna pregunta o inquietud adicional, comuníquese con su coordinador clínico de ortopedia en su hospital. Gracias.